con Dios porque nos da el privilegio de estar en su casa, glorificando su nombre y exaltándolo hasta lo más alto de los cielos. En este día, Dios nos quiere traer una palabra de bendición como cada domingo, como todos los días. Él nos quiere bendecir con su palabra, pero hoy en especial, que estamos reunidos en su nombre, Él nos quiere traer algo de edificación para nuestras vidas. Le damos las gracias a todos los que se unen a la transmisión, tanto en vivo como en su tiempo libre. Queremos agradecerles porque en verdad sabemos por fe que cada palabra que el Señor nos ha traído a través de cada transmisión les ha sido de ayuda tanto a ustedes como a nosotros. Porque a nosotros ha sido de mucha edificación para nuestras vidas, tanto compartir su palabra como recibir cada comentario positivo de su parte. ¿Verdad? Todos nuestros amigos, familiares, hermanos en la fe, les damos las gracias y les damos la bienvenida a esta transmisión. Glorificamos el nombre de nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesús. Les voy a pedir que me acompañen en el quinto libro de la Biblia, empezando desde el Génesis. Es el quinto libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 1. Acompáñenme con su vista si tiene su Biblia, o solamente acompáñenme poniendo atención si es que no tiene ahorita la mano su Biblia. Yo voy a leer y después de esto cerremos nuestros ojos y pongámonos en las manos de Dios para que Él tome el control de nuestras vidas y haga descender su poder sobre nosotros, sobre su gloria. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Dios, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta preciosa palabra que traes para nosotros en esta hora, Dios. Te pedimos que abras nuestro corazón para que tu palabra quede penetrada hasta lo más profundo de él y sea de bendición y edificación, y que podamos compartirla a algún amigo, algún familiar o alguna persona, Dios, que lo necesite, para que tu palabra llegue hasta esa persona necesitada de ti, Dios. Usa mi vida, Dios, para que testifiques de las maravillas de tu poder en esta hora, Dios. Bendice mi matrimonio, bendice, Dios, mi casa, y bendice la casa y el matrimonio de todos y cada uno de los que nos están viendo a través de esta plataforma, Dios. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, el tema de hoy es: el alimento y el vestido no lo son todo. ¿Por qué? En este libro de Deuteronomio, que es el quinto libro, o sea, llamado el Pentateuco, mejor conocido como los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. En este libro, Moisés, al principio del libro, les empieza a resumir todo lo que hicieron desde el Éxodo, cuando fueron rescatados del pueblo de Egipto. Moisés describe este libro como el libro de la segunda ley, no porque haya otra ley, no porque haya otros mandamientos, sino porque él les resume lo que en el monte Sinaí Dios les dio que les mandara y que les diera como herencia a este pueblo. Porque no solo fue la tierra que Dios ya les había dado como herencia, sino fueron las leyes, los mandamientos, las normas y los preceptos que Dios les estaba dando al pueblo de Israel y que nos está dando a nosotros como las generaciones venideras como herencia. Entonces, Moisés nos da a entender en este libro que debemos de cumplir fielmente cada norma, cada precepto,
cada estatuto y cada mandamiento que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el que está sentado en su trono de majestad, nos manda para que cumplamos. Le recuerda que el pueblo fue sacado de un pueblo donde eran esclavos, un pueblo en donde ellos no tenían cavidad, pero que era necesario que estuvieran ahí para que Dios les demostrara su poder con gran despliegue de fuerza, dice su palabra, para que ellos pudieran creer en ese Dios en el que Moisés estaba poniendo toda su fe, su esperanza y su confianza. ¿Por qué? Porque Dios le habló de una manera impresionante, a través de un arbusto que no se quemaba, que es lo que nosotros venimos representando. Venimos representando a este pueblo. Venimos representando la zarza ardiendo, porque es el nombre de nuestro ministerio. La zarza ardiendo, porque nosotros somos esa zarza que está ardiendo, que por el fuego del Señor no se consume, sino que por su poder permanecemos en ese fuego. Entonces, Moisés nos habla, no solo le habla al pueblo de Israel, sino que nos habla a todas las generaciones que venimos después de ese pueblo. Porque Dios, desde el principio de la creación, hizo que la tierra se poblara por todos los rincones. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando ellos venían caminando en el desierto, Dios les mostró su poder a ese pueblo a través de una nube que les cubría el sol, y en la noche un fuego que no se apagaba, pero que les señalaba el camino por donde ese pueblo tenía que pasar, para que no fueran a caer, no fueran a resbalar o no fueran a tropezar entre las piedras que había en el desierto. Entonces, nuestro Dios, el día de hoy, nos quiere decir que este camino en el que estamos yendo es difícil. Es difícil, pero no es imposible para Él guiarnos a través de este desierto en el que estamos pasando. Hermano, hermoso, hermosa, déjeme decirle algo. El pueblo de Dios en este tiempo está pasando la misma situación que el pueblo de Israel estaba pasando en los tiempos de Moisés. Fuimos sacados de un lugar en donde éramos esclavos. ¿Cómo éramos esclavos, pastor? Éramos esclavos en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios errores, en nuestras propias decisiones que eran malas. Fuimos sacados de una vida en donde éramos esclavos de la maldad. Fuimos rescatados por el Señor y Él nos dijo: heme aquí, hijo, que yo estoy para salvar tu vida y traerte a un camino nuevo. Pero tienes que caminar ese desierto para que puedas llegar a la tierra que yo te he prometido. Entonces, muchas personas que hemos venido al camino de Dios hemos tenido que pasar ese Egipto, esa esclavitud, para poder tener de qué hablarles a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Dice un dicho que a lo mejor es mundano, pero que tiene toda la razón. ¿De qué le sirve a un hombre predicarle la palabra de Dios a un grupo de personas si ni siquiera conoce a ese Dios del que está predicando? ¿De qué le conoce a un adicto o de qué le sirve a una persona predicarle a un grupo de adictos en alcohol, en drogadicción, si ni siquiera él ha vivido la experiencia de ser un drogadicto o un alcohólico? Es lo mismo en esto. ¿De qué le sirve a alguien predicar la palabra si no lee la palabra, si no se instruye en la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo vamos a saber
cuáles son los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las normas que Dios nos ha mandado a través de Moisés para todas estas generaciones que venimos después de él. ¿Cómo vamos a conocer esas leyes, esos mandamientos, si no nos tomamos el tiempo de profundizar en la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo vamos a entender a este siervo de Dios, las palabras que trae, si no sabemos ni siquiera quién es el Dios del que está hablando? Vamos a ir a Deuteronomio 3, 8:3, o sea, el versículo que le sigue. Te humilló, perdón. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por un camino del desierto, por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Me regresé hasta el versículo 2, mis hermanos. Del versículo 2 al versículo 3. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, es una palabra duramente fuerte, una palabra fuerte. Dios, en este desierto en el que estamos pasando, nos ha humillado. No nos ha humillado para vernos caer o para derrotarnos. Nos ha humillado para entender que solamente podemos depender de Él para poder salir de este desierto en el que estamos viviendo y poder reconocerle como nuestro único Dios, el único salvador de nuestras almas y el único guardador de nuestras vidas. Él nos ha humillado, Él nos ha hecho pasar hambre, nos ha hecho perecer en lo económico, nos ha hecho perecer en lo espiritual, para que nos aferremos a su palabra, para que le conozcamos y sepamos que ese Dios no nos quiere humillar por derrotarnos, sino que nos quiere humillar para que dejemos atrás esa esclavitud que teníamos arraigada en nuestra mente y en nuestro corazón. Él ha hecho todos estos prodigios en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a cumplir cada uno de sus mandamientos que Él nos ha mandado a través de Moisés, preceptos y normas que debemos de cumplir, como lo era el holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto era un sacrificio que se tenía que hacer en el arca del pacto, en la carpa de donde estaba el arca del pacto, y solamente podía hacerlo una persona, que era el sacerdote de esa carpa. El holocausto era muy importante porque era un sacrificio que nosotros como hombres le entregábamos a Dios para salvación de nuestros pecados. Solamente lo podía hacer un hombre. Nosotros íbamos y entregábamos el sacrificio que se iba a hacer, y el sacerdote se encargaba de hacerlo para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. Hermanos, el arca de la alianza era un pacto que el hombre estaba haciendo con Moisés, que Dios estaba haciendo con Moisés y con todo el pueblo de Israel,
por todo lo que ellos le habían fallado a Dios. Ellos le habían fallado en cosas muy importantes, que era la fidelidad. La fidelidad es algo muy importante en las cosas y en los caminos de Dios. La fidelidad, por eso Él dice que Él te pasa por ese desierto para probarte, no para tentarte, para probarte si realmente vas a cumplir los mandamientos que Él te ha ordenado o que nos ha ordenado. Dice la palabra de Dios que Él lo único que quiere de nosotros es que seamos obedientes, que nos abstengamos de todo lo que nos separa de su voluntad, para que podamos ser agradables delante de su presencia. Y hay algo muy importante dentro de este versículo número 3 en el capítulo 8. Dice: te humilló y te hizo pasar hambre. ¿Por qué nos humilló y nos hizo pasar hambre? Para que nosotros reconozcamos que no solo lo que entra en nuestra boca es lo que nos daña, no solo lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca, que son las malas palabras, que son los malos deseos en contra de nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a reconocer, que hemos hecho ese mal en contra de nuestro prójimo. Y hay algo muy importante dentro de este versículo. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera herramienta que Jesús usó en el desierto en contra de Satanás, que es el principal enemigo de Dios. ¿Por qué es su principal enemigo? Porque él quiso usurpar el trono de Dios y fue expulsado de la gloria divina de Jehová. Él ocupaba un rango muy alto dentro de todos los querubines, porque él era el encargado de todo lo que había en el cielo. Pero hubo un mal deseo en sus pensamientos y en su corazón en contra de Dios. Entonces fue expulsado de la gloria divina de Dios. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo hasta ese desierto en donde se encuentra cara a cara con Satanás, Satanás usa una de sus armas para poder tentar a Jesús. Si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando, absteniéndose de todo lo que entra en su boca en ese desierto. ¿Y qué fue lo que pasó? El enemigo quiere atacarlo por ese lado, por el lado del estómago, por el lado de la boca, porque piensa que todo lo que entra en nuestra boca se nos hace necesario. Pero estaba muy equivocado en la persona a la que quiso tentar. Dice la palabra de Dios en los evangelios que cuando Jesús escuchó estas palabras le dijo: ay, Satanás, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que usemos su palabra como herramienta para esas pruebas, para esas tentaciones, porque las tentaciones vienen de parte del enemigo, pero las pruebas vienen de parte de Dios. Esa fue una tentación que el enemigo usó en contra de Jesús, pero Jesús sabiamente siguió los mandamientos y los estatutos que Jehová había entregado a la humanidad por medio de Moisés. Usó la herramienta más letal, que es la misma palabra de Dios, para eliminar esa tentación.
y para hacerle entender que estaba cara a cara con Dios, hecho carne. Entonces, recordemos todo el tiempo que lo que entra en nuestra boca no es lo que nos hace daño, sino lo que sale de ella. Porque el alimento y el vestido no lo son todos. ¿Por qué Dios se deja guiar por eso hacia el pueblo de Israel? Les dejó descender maná del cielo para que comieran y se saciaran, pero ese alimento para ellos no era suficiente. Como ya lo vimos en unas prédicas atrás, el pueblo quería carne, pero no era lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios tenía un alimento mucho mejor, que los llenaba, que los alimentaba y que los miraba bien, que los hacía sentir bien. Pero en su necesidad del mundo, ellos querían algo que pensaban que Dios no les podía dar. Y Dios se los dio, y se los dio en abundancia, para hacerles entender que Dios es un Dios de poder y que para Él no hay nada imposible. Vamos a ir a Deuteronomio del 4 al 6. Ahí mismo, Deuteronomio 8, del 4 al 6. El 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Es algo tan sencillo, algo tan fácil, reconocerle en nuestro corazón, amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y seguir cada uno de los mandamientos que Él nos ha mandado a seguir. No es difícil, pero cuando ponemos la carne en primer lugar, antes que las cosas de Dios, nos es difícil. Todo lo que Él nos ha mandado. Dice la palabra de Dios que durante esos 40 años que ellos pasaron en el desierto, o sea, en esos 40 años que nosotros estamos pasando sobre este desierto, no se nos va a gastar la ropa, no se nos va a gastar el calzado y no se nos van a hinchar los pies de tanto caminar. Así que todo aquel que ha decidido en su corazón salir a las calles y predicarle la palabra de Dios a todo aquel que anda de vagabundo en las calles por desobediencia, no se le van a hinchar los pies, no se le va a gastar su vestidura, ni se le van a gastar el calzado, porque Jehová ha multiplicado y ha reforzado nuestro vestido y nuestro calzado. Ha reforzado nuestros pies para que no se hinchen de tanto caminar y predicar la palabra de Dios. Pero lo único que debemos de hacer para que esto suceda es predicar su palabra, ser fieles cumpliendo los mandamientos y los preceptos que Él nos ha mandado, para que nosotros podamos gozar de un privilegio de ver su gloria todos los días de nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas es que no se nos gaste el calzado, que no nos falte el alimento y que no se nos desgaste el vestido, a cambio de que nosotros prediquemos la palabra de Dios en todo momento, a toda persona, en todo lugar. No importa el lugar en donde estemos, no importa el lugar en donde estemos pisando, debemos de predicar la palabra de Dios a toda criatura que se pase frente a nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesucristo en ese desierto, o
usó la herramienta más mortal que hay para el enemigo, que es la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros usemos todos los días de nuestras vidas. La palabra de Dios es la herramienta más letal para el enemigo, porque Él sabe que esa palabra fue inspirada por Dios para todos nosotros, los hombres. Durante esos 40 años no se te desgastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo. Tengamos temor del Señor, porque el Señor es nuestro Dios, es el que nos tiene aquí caminando. Y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Sabemos de antemano que Jesucristo es la fuente de agua viva, la fuente que puede calmar la sed de cualquier persona en este mundo o de cualquier criatura creada por Dios en este mundo. La palabra de Dios sacía mi alma, sacía la sed que yo llevo dentro de mí, que el agua física no puede calmar. Alabemos al Señor en todo momento, glorifiquemos su nombre y seamos fieles hasta el último punto y estatuto que Él nos ha mandado a seguir. Dios me los bendiga grandemente en este domingo 6 de junio del 2026. Dios los bendiga grandemente y que la palabra de Dios esté de continuo en tu boca, dice la palabra. Que todos los días de nuestras vidas la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca para que nosotros seamos de bendición para otra persona. Dios te bendiga grandemente y que Él haga su obra maravillosa en nuestras vidas como lo ha hecho hasta el día de hoy. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Dios, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque hoy has traído una palabra verdaderamente de edificación para nuestras vidas, como cada domingo. Gracias porque tu Espíritu Santo el día de hoy se ha manifestado en este lugar y en la vida de cada uno de los que estamos presentes, tanto en la transmisión como en tu casa. Gracias, Dios, porque hoy has tocado la puerta de nuestro corazón y nosotros te hemos abrido por fe, con gusto, con alegría, con perseverancia, para que tu Espíritu Santo entre a nuestras vidas, cede con nosotros y nosotros cenemos contigo, Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el honor, la magnificencia y la adoración solo a ti, Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de la transmisión, mas nunca de la presencia.